Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa. En esta oportunidad conversaremos desde Buenos Aires, Argentina, con Fernando Buenabat Domínguez. Fernando es filósofo, intelectual y escritor de izquierda, militante marxista en numerosos movimientos e instituciones culturales y literarias. Nació en México, en el DF, en diciembre del 56. Entre otras responsabilidades, está muy vinculado, coordina la Universidad de la Filosofía y ahora comparte sus actividades entre México y Buenos Aires y Ecuador también. Bienvenido, Fernando, a este contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa. Buenos días, Luis, te agradezco la invitación y la oportunidad de conversar siempre con los hermanos venezolanos y con el proyecto que es una siempre preocupación y una siempre tarea, parece inconclusa, siempre, afortunadamente, ¿no? La de transformar la educación, perfeccionarla. Así que es una alegría y un honor para mí participar. Fernando, te has dedicado los últimos años a trabajar el tema de la comunicación. Si te correspondiera hacer un diagnóstico del comportamiento de los medios de comunicación en la región, ¿cuál sería ese diagnóstico? Bueno, en primer lugar, tendría que decir, para hacerlo muy breve, que han dejado de ser eso, medios para la comunicación, ¿no? Que lo que se han convertido son en armas de guerra ideológica, que se han convertido en herramientas para mentir, herramientas para desfalcar la voluntad de los pueblos, herramientas incluso para fabricar golpes de Estado, como hemos visto en lo que va del siglo XXI, ¿no? Ya los ejemplos son suficientes como para enderezar la idea de que ya no podemos seguir discutiendo el papel de esos medios de comunicación como solo un problema de distribución de herramientas o de tecnología para la comunicación, ni solo como un problema de libertad de expresión, como suele decirse, y tampoco como un problema exclusivamente de multiplicación de voces. Hoy el problema también, además de todo eso, es un problema de seguridad nacional y es un problema de seguridad regional. Y creo que ese es el estatus en que hay que estudiar hoy a las máquinas de guerra ideológicas que el capitalismo financia. Por otro lado, ha habido y ha nacido en América Latina particularmente una gran corriente de comunicación emancipadora. Hay un fantasma, como decía el viejo Marx, un fantasma recorre los medios de comunicación y ese fantasma es el fantasma de la emancipación, y creo que hemos ido descubriendo capítulos extraordinarios de movimientos alternativos y comunitarios, de nuevos usos de la comunicación, de las herramientas de comunicación en la educación principalmente, y que hoy estamos ante, me parece, un objeto de estudio fascinante si queremos incorporar estas herramientas como herramientas de independencia del pensamiento, como herramientas de emancipación intelectual y sobre todo como herramientas para crear la nueva comunicación que hace falta en América Latina. Fernando, si tuviéramos que caracterizar al imperialismo hoy, tendríamos que estudiar la dimensión de cómo concentra el capital, es decir, cómo acumula hoy en día dinero, por decirlo en términos sencillos. Por otra parte, todo el complejo industrial militar, y por otro, el complejo cultural, con el cual crea una hegemonía, una forma de ver el mundo. Las grandes corporaciones televisivas, Walt Disney, la industria del entretenimiento, forman parte de esa otra dominación de la cual no se suele hablar. Se suele hablar mucho de la económica y de la militar, pero la cultural siempre pasa muy por debajo. Sin embargo, un niño hoy en día pasa 3 o 4 horas frente al televisor, un niño o un joven. Un muchacho además pasa, el promedio de comunicación con un teléfono celular es entre 50 minutos y 1 hora 10 minutos del día. O sea, el tema cultural es un tema de amplio estudio. ¿Cuál es tu valoración de hacia dónde apunta en este momento esa industria cultural en la perspectiva de dominación global? Efectivamente, creo que la ideología de la clase dominante es un objeto de estudio que
Por cierto, se nos ha quedado, me parece, en general, un poco al costado, ¿no? No hemos sabido ponerlo como un objeto de estudio y de combate, como un frente de lucha, como deberíamos. No hemos seguido el consejo del propio comandante Fidel Castro, ¿no? A propósito de la batalla de las ideas, y saber desarrollar esa batalla en todos sus ámbitos, especialmente el ámbito más difícil, que es el ámbito de la vida cotidiana, ¿no? La ideología de la clase dominante se nos ha metido a todos en la vida diaria y la tenemos inoculada en nuestras conductas diarias, en los antivalores con que convivimos a cada minuto. La ideología de la clase dominante nos ha enseñado a repetir el discurso del patrón creyendo que es el nuestro, ¿no? La ideología de la clase dominante es un objeto de estudio muy complejo y es, repito, un frente de batalla que creo que no ha sido suficientemente clarificado, y tampoco hemos desarrollado todas las herramientas que deberíamos para poseer, por ejemplo, una gran semiótica emancipadora hoy, ¿no? Que nos permitiera desmontar todos los discursos minuciosamente, ser capaces de desactivar todos los misiles ideológicos que nos disparan a todas horas, por todos los medios que uno puede imaginarse, no necesariamente o no exclusivamente por la televisión, ni exclusivamente por la radio. Uno ve en las conductas de algunas personas, perdón que tengo una tos, en los ejemplos de la publicidad, en los parámetros y los patrones de estilos, de gustos, de modas, de placeres, del rol de la mujer como se presenta bajo el capitalismo, del rol de los niños, como han sido estereotipados y esquematizados como objetos de todas nuestras, digamos, de todas nuestras falacias y de todas nuestras, incluso de manera absolutamente acrítica, de todos nuestros malos ejemplos, ¿no? Para con los niños, incluso de todas nuestras irresponsabilidades. Y esta parte me preocupa mucho porque la estructura mediática del capitalismo, decía alguna vez lo dijo Salvador Dalí, que dijo tantas cosas, ¿no? Dijo una vez, el capitalismo tiene la cualidad de odiar a los niños, y si eso lo tomamos en serio y lo analizamos, tendríamos pruebas más que contundentes para ver semejante monstruosidad en la vida diaria, ¿no? Y no solamente porque estemos mirando hoy crímenes como el que se comete contra el pueblo palestino, no solamente porque estemos viendo la desgracia que se ha producido en Ucrania por la terquedad imperial, ¿no? No solamente porque ya hemos visto pues esta cadena infernal de ataques, ¿no? Contra nuestros pueblos en todo el planeta, sino porque en la vida diaria, disfrazado de entretenimiento, disfrazado de placer doméstico incluso, a veces también disfrazado de premio al buen comportamiento, el discurso y el mensaje mediático se entrega a los niños y se los expone a los aparatos mediáticos, como el televisor, por ejemplo, sin hacer un solo alto en alguna reflexión crítica. Entonces, tratando de atender a tu pregunta, yo creo que sí, que efectivamente tenemos una ofensiva permanente, que sí que tenemos una problemática con la carga ideológica que estamos todos los días ingiriendo de manera generalmente acrítica, y sí que además específicamente con los niños tenemos episodios de altísima irresponsabilidad por lo que cometemos de manera acrítica, por lo que pasa ante nuestras narices y no nos damos cuenta, pero también tenemos por otro lado la extraordinaria responsabilidad histórica de comenzar a hacer algo pronto. Precisamente, desde la perspectiva de la comunicación, ¿qué tendrían que cambiar los sistemas educativos de la región, sobre todo los países progresistas, para alcanzar eso que llamamos de manera genérica una calidad de la educación para un buen vivir? Mira, yo creo que algunas de las cosas que sí es urgente hacer, que sí podemos hacer, entre lo que queremos y lo que podemos, ¿no? Pero que sí podemos es recuperar el lugar que ocupó históricamente en la educación el desarrollo de los talentos críticos, el desarrollo de las capacidades críticas. Eso en México, por ejemplo, desapareció de los objetivos generales de la educación. Eso desapareció en algunos países, incluso como en el Perú, ¿no? Acabo de estar en un congreso de estudiantes de educación allá, y
casi con rostro atónito, escuchaban que este fue uno de los grandes objetivos en algún momento de la educación pública en América Latina. Incluso esa fue una de sus mejores tradiciones históricas, ¿no? Creo que se ha perdido de vista la trascendencia de ese desarrollo del pensamiento crítico, que incluye muchas cosas, ¿no? Incluye la capacidad de ordenar la realidad, de saber qué va primero, qué va después, qué es urgente, qué es importante, qué no lo es, pero también incluye la capacidad de defendernos, es decir, de defendernos frente al ataque ideológico de los intereses hegemónicos que pretenden esclavizarnos. Hoy tenemos paradigmas fuertes en materia de desarrollo social, como el concepto de independencia, que es un concepto que debe transversalizar absolutamente todo el campo de la educación, y sin embargo parece que no, parece que somos proclives en algunos espacios académicos a más bien cancelar la independencia y cancelar la capacidad crítica a cambio de ciertas incluso actitudes religiosas o oscurantistas frente al conocimiento, ¿no? De modo que creo que en esa ruta una de las tareas centrales es desarrollar estrategias, tácticas y estrategias para devolvernos a todos el privilegio y el derecho al desarrollo del pensamiento crítico frente a los medios de comunicación con más urgencia que antes. Yo creo que ya vivimos la etapa del debate en el que se suponía que prohibiendo que se vieran los mensajes íbamos a lograr grandes cosas, y no logramos más que afianzar el discurso que justamente alguna vez quisimos prohibir. Más de una tesis por ahí circuló como progresista incluso, ¿no? Hoy creo que lo inteligente es aprender a mirar críticamente cada uno de los dispositivos con que el discurso de la clase dominante se desliza a través de sus programas de televisión, en particular los programas para niños, ¿no? En este sentido, habría que hacer un buen inventario también de cuáles son los dispositivos con que ellos cuentan para esa ofensiva. Televisivos, pero también cómo se deslizan en los libros de texto, pero también cómo se deslizan a través de la radio y cómo se comportan a través de los llamados juegos digitales, que tienen una variedad de nombres en inglés, todos estos, y que son objeto de adicciones muy severas y muy graves en jóvenes, en niños y no tan niños, ¿no? Incluso en personas mayores. Este discurso que se disfraza del juego, este discurso que tiene por entretenimiento el oficio de asesinar personas en el juego, incluso con un grado de violencia que merecería más de un trabajo psicológico profundo, ¿no? Para saber cómo es que se ganan vidas, por ejemplo, lo digo entre comillas, a partir de matar a otros en juegos digitales, entre otros como el PlayStation y otros más, ¿no? Necesitamos hacer un inventario muy concreto, un inventario semiótico, ¿no? Preciso, como objetos específicos de análisis, para desarrollar ante estos medios instructivos, dinámicos, instructivos adaptables, cómodos, entendibles, ¿no? Inteligibles, para poder trabajar críticamente sobre esos mensajes. Hoy en América Latina, Luis, tenemos a la intemperie a nuestros profesores de las escuelas primarias que no saben qué hacer para combatir los que lo piensan, para combatir, para armar a sus estudiantes con algunas líneas críticas frente a eso que consumen todos los días. Y tenemos paradigmas, digamos, durísimos. Yo he trabajado mucho a nivel de semiótica, por ejemplo, del Chavo del Ocho, porque el Chavo del Ocho para México es un personaje muy doloroso, es un personaje que tiene una carga de significados que no se ve en otros países, pero que los tiene, y por ejemplo, ha sido un programa que en todas las contradicciones y aberraciones que contiene, ha transitado de manera exitosa y de manera impune y muy premiada en todo el continente. De modo que creo que a contrapelo de la vieja idea de prohibir, lo que tenemos que hacer es, al contrario, desarrollar talleres de formación a nivel de semiótica para docentes de escuelas primarias. Perdón, que tendríamos que estar haciendo talleres de trabajo con padres de familia a nivel de barrios, ¿no? Viendo en conjunto, socializando la mirada. Luis, es fundamental que el espacio del análisis crítico se vuelva colectivo, y creo que algunas experiencias que hemos podido tener alguna vez en el Petare, ¿no? Mirando ahí en la plaza del Bombillo, por ejemplo, entre todos un programa de televisión y hablando sobre él y discutiendo, así se puede amasar una
un entrenamiento en talleres metodológicos para la crítica del mensaje, por ejemplo, televisivo. Pero lo mismo podría decirte de leyendo en conjunto la prensa, de leyendo. Es un trabajo social y socializable, del ejercicio del pensamiento crítico. Sí, se pide a la educación que sea crítica, pero en la parte de formación de docentes hay una gran carencia precisamente de esa formación en profundidad para poder analizar televisión, literatura, cómics, videojuegos. Entonces, por supuesto, quizás el primer énfasis tendría que ser la formación de los docentes. Tú que has trabajado en todo el continente el tema de la comunicación y análisis de comunicación, contamos con centros de investigación y líneas de investigación potentes que puedan acompañar a ese cambio en la formación docente. Pues sí hay, pero son insuficientes, Luis. El desafío es tan enorme que las 3 o 4 espacios que hay, bueno, ustedes en el Centro Miranda, ¿no? Un músculo ahí de pensamiento y de desarrollo teórico, pero estoy seguro que ustedes deben sentir la misma impotencia que muchos otros respecto al tamaño del problema con las pocas fuerzas que se tienen, ¿no? Entonces, a mi entender, los gobiernos progresistas, los gobiernos democráticos, los gobiernos que tienen preocupación verdadera por la educación inteligente de sus pueblos, no pueden retrasar más, por un lado, la formación de formadores, ¿no? La necesidad de crear grandes, importantes núcleos de cuadros dispuestos a desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? No nos alcanza con Enrique Dussel y sus grandes aportes a esta escuela, no nos alcanzan pues Matelark todavía, ni los grandes aportes que alguna generación hizo por allá en los años 70 y que siguen haciéndose, no nos ha alcanzado pues la buena voluntad ni las buenas intenciones. Creo que es necesario sistematizar por lo menos los grandes importantes cuadernos teóricos y cuadernos teórico-prácticos que nos están haciendo tanta falta, Luis. Ojalá pudiéramos tener incluso para la perspectiva general del problema comunicacional, método de acción crítica en el campo de la educación, por supuesto, que también tiene que ser método de acción crítica produciendo, porque hay una doble bisagra que es fundamental entender. No alcanza solo con el desmontaje del discurso o con desarticular los misiles ideológicos que nos imponen. También es importante apropiarnos de las herramientas para producir los ejercicios de nueva comunicación que estamos necesitando. Entonces, un profesor que sea capaz de desarrollar pensamiento crítico con los alumnos haciendo ejercicios también podría empezar a desarrollar ejercicios de comunicación propios en los que se pusiesen en orden crítico las necesidades, las propuestas, las luchas que está llevando a cabo aula por aula, profesor por profesor, escuela por escuela, ¿no? Que son realmente los sujetos del relato nuevo que estamos buscando como la emergencia de esa nueva comunicación. Lamentablemente, a ese respecto y en esa dimensión pensado continentalmente, pues nos vemos a la intemperie más de una vez tratando de pelear contra algunos monstruos indomables. No obstante, Luis, eso no quiere decir que no seamos capaces de diseñar al menos el mapa de trabajo que sí se necesita. Y al respecto, lo que permitiría hacer real semejante ejercicio de formación de pensamiento crítico ante los medios de comunicación, ya de inmediato nos propone, nos exige un caudal teórico que seamos capaces de proponer sobre la base de nuestra propia experiencia. También alguna vez nos hemos equivocado pensando que si nos traemos algunos autores que ya han trabajado sobre esto, por ejemplo en Dinamarca o por ejemplo en China, con eso nos va a ir, y qué bueno, en buena hora que podamos ver otros modelos, pero las características del territorio nuestro, de América Latina en particular, poseen tal conjunto de peculiaridades que tiene que, me parece, nuestro análisis fundarse en esas particularidades y en las casuísticas nuestras también, ¿no? Para poder enfocarlas. Entonces, a ese respecto, pues seguimos extrañando la biblioteca del pensamiento latinoamericano en materia de comunicación revolucionaria, de comunicación emancipadora. No hemos logrado consolidar semejante herramienta teórica que sería obligatoria si pensásemos en multiplicación de talleres de formación para docentes en esta específica materia. Ahora, no hay que esperar a que eso ocurra, podríamos de a poco
empezar a trabajar en esto, pero también a ese respecto se requiere orientar financiamientos, se requiere una buena, importante convocatoria, Luis, para que tengamos puesta la mirada de estudiantes en posgrados, en doctorados, que se ocupen de estos temas, ¿no? Porque, por cierto, hay que decirlo y con tristeza, que a nivel de los grados y los posgrados, tampoco este es un tema, eje que hoy está llamando la atención de mucha gente, y creo que con una buena convocatoria, incluso con becas de investigación, incluso premiando el pensamiento crítico, como ha venido haciendo Venezuela, ¿no? Con el Gran Premio Libertador del Pensamiento Crítico, pero no solamente a la obra cumbre de unos grandes, importantes autores, sino también a los proyectos de investigación en marcha en el campo específico de estos temas que son tan cruciales para América Latina. Fernando, uno de los grandes debates en educación es sobre si tiene una dimensión política o no. Por supuesto, los marxistas, los revolucionarios tenemos claro que la educación es política. Sin embargo, contradictoriamente a nivel mundial, quienes promueven que la educación no es política se organizan en gremios sindicales. La Internacional de la Educación tiene, por ejemplo, más de 400 federaciones en el mundo. La propia democracia cristiana está organizada internacionalmente. Y los marxistas o la izquierda radical tiene temor de definirse incluso una izquierda pedagógica. No habla de una izquierda pedagógica, no construye una instancia de organización internacional. Tú eres militante también de una corriente internacional, de la corriente marxista internacional. ¿Qué crees que está pasando en las últimas décadas para que los educadores, los pedagogos de izquierda no nos planteemos el desafío de construir una herramienta organizativa internacional que pueda enfrentar teórica e ideológicamente los aparatos de la derecha? Bueno, una larga, digamos, cadena de descuidos y de errores y de debilidades, ¿no? Nosotros no hemos hecho ni siquiera la autocrítica suficiente al respecto como para señalarnos con toda claridad, no solamente todo esto que correctamente dices, en lo que no hemos atinado a llegar con puntualidad en nuestro tiempo. No hemos cumplido con el gran proyecto de la unidad, que es el proyecto, digamos, Marx escribía, ¿no? La última palabra del manifiesto con que se dirigió a los trabajadores del mundo. La última palabra es una palabra chiquitita que dice unidos, ¿no? Y eso todavía no hemos logrado satisfacerlo como deberíamos. Ahora, eso merece un trabajo, digamos, de autocrítica científica, por cierto, ¿no? No basta la autocrítica puramente confesional, ¿no? O puramente de confesionario, donde uno se da golpes de pecho. No, tampoco hemos logrado, me parece, tener el programa científico que nos permita avanzar en esa línea. Entre otras razones, creo que porque por nuestras debilidades, por un lado políticas, y por otro lado económicas también, y por otro lado metodológicas. Todo el mundo en el discurso es capaz de decir y producir las ideas más perfectamente rimadas y que los cuadros lógicos más perfectamente ensamblados. Sí, pero no nos alcanza con eso. En la lucha cotidiana están ahí los barrios, ¿no? Están ahí las exigencias, están nuestra incapacidad de estar a tiempo con los tiempos, ¿no? Que nos vienen exigiendo cosas. Mira, discutíamos hace unos cuantos días en la Universidad de Argentina, en la UBA, discutíamos qué hay de nuevo en materia de comunicación ahora. Y yo les decía, ¿qué hay de nuevo si tuviéramos que sintetizar lo nuevo en los meses recientes? Y esto estoy planteándote en un año o año y medio para acá. Lo nuevo, entre otras cosas, es que, por ejemplo, se ha convertido en narcoespectáculo la inmensa mayoría de los bienes culturales de la televisión burguesa, ¿no? Hay que estar muy alertas y muy a tiempo con lo que está pasando en Estados Unidos a propósito del espectáculo del narco convertido en entretenimiento para jóvenes, para niños y para adultos. La serie de televisión más premiada en este momento, la que más dinero ha reunido, la que más éxito capitalista ha tenido en fechas recientes, es la historia de un profesor de química que se vuelve narcotraficante. Ahora circulan por las pantallas de televisión de toda América Latina historias como las de narcotraficantes colombianos o mexicanos. Seis temporadas tuvo, ¿no? 6 temporadas tuvo incluso, ¿no? 6 temporadas, ¿no?
que es escandaloso solamente de imaginar la repercusión y la formación de valores, como dice el presidente Maduro, de los antivalores que va sembrando este modelo de comunicación en todos los rincones de nuestra vida diaria. Entonces ya escuchamos a los niños jugar a narcos en algunos patios de escuelas, ya escuchamos en algunos barrios que los niños empiezan a ver que el narco es como una salida de futuro para México. Tenemos ese problema. Ya hay narco canciones, hay narco iglesias, hay narco misas, hay narco fiestas. Es decir, es un problema severísimo que transita todo el continente, y ahora mismo el secretario general de UNASUR tuvo una reunión en la que se discutía pues que estamos preparándonos cómo estamos preparándonos ante esta ofensiva del narcotráfico en todo el continente. No es solamente una ofensiva a balazos de sangre, como tú bien decías, es una ofensiva ideológica que parece que se nos pasa desapercibido porque pasa a través de esa zona invisible que es la zona del entretenimiento, de la diversión cotidiana, doméstica, etc. De modo que creo que a ese respecto, Luis, nuestra autocrítica tendría que ser, uno, ¿qué herramientas fuimos capaces de desarrollar desde el marco teórico, por ejemplo, marxista, que tiene mucho por trabajar, por fuera de todos esos viejos dogmas acartonados y por toda esta concepción mecanicista y torpe que se hizo de Marx? Hay en realidad en la propuesta de Marx un método por desarrollar. Acabo de leer unas frases del propio presidente Chávez alguna vez con un libro en la mano de Marx que decía, este es el método que nos permite pensar en el futuro, ¿no? Pero hay que convertir eso en herramientas concretas de trabajo para demostrar el potencial científico de semejante método. En eso venimos muy atrasados, en eso venimos, me parece, muy despistados, y hace falta actualizarse. Por otro lado, creo también que hemos subestimado algunos frentes de trabajo. El campo del arte, por ejemplo, ha sido muy subestimado por la izquierda en muchos momentos en América Latina, y creo que es un espacio que no podemos nosotros abandonar de ninguna forma. Hay que comprometerse con ese problema, que es un problema crucial de la expresión y de la liberación de los caudales expresivos de los seres humanos. Y también nos ha pasado con las herramientas de comunicación, que me parece han sido vistas como un tema bastante de soslayo, como de segundo plano, y me parece que también nos hemos equivocado mucho en eso, cuanto que los resultados, cuanto que vemos cómo inciden estas herramientas de llamadas de comunicación, inciden brutalmente sobre las poblaciones indefensas, por cierto. El caso de Venezuela es un caso, digamos, único, paradigmático, en el que se está produciendo una gran movida de medios alternativos y comunitarios. No es el caso en América Latina, de todo el continente. Hay una ley que tiene que actualizarse hoy por hoy en Venezuela, pero es una ley pionera también en materia de comunicación, que atiende cosas tan delicadas como el manejo del volumen entre los programas de televisión y los comerciales, ¿no? Es una trampa psicológica que hace mucho tiempo se amasa por los laboratorios de guerra psicológica que han sabido jugar hasta con esos detalles que parecen menores. Han sabido ellos producir, digamos, modelos de ofensiva. Ahí venimos lentos. Y también, por cierto, no hemos logrado ser la vanguardia que indique hacia dónde hay que salir, ¿no? Esa es otra de las grandes tareas que tendríamos que cumplir, pero porque necesitamos laboratorios de investigación científica bien armados, bien fundados, bien dirigidos, obligados a crear productos concretos de herramientas de combate en esta enorme batalla de las ideas. Fernando, desde tu perspectiva, si tuvieras que definir qué es calidad de la educación, ¿qué sería para ti calidad de la educación? Qué pregunta. Me encanta porque yo en eso soy muy socrático, ¿no? Yo creo que una parte de la calidad es en principio ética. Para mí es un problema de en principio convencernos de que el profesor trabaja para que el alumno lo supere, ¿no? Que el profesor tiene como objetivo primordial que el alumno sea mejor que él, y a su vez convencer a ese alumno de que cuando él forme a otros, lo haga convencido de que aquellos otros tienen que superarlo de nuevo, ¿no?
Esa dialéctica de la superación humana para mí es un valor de máxima y creo que tiene que determinar el concepto de la calidad. Tiene también otra arista que a mi entender es la del método, del método correcto que permite trabajar en condiciones correctas, y eso tiene que ver con que calidad no es repetir modelos desarrollados por otros países aunque tengan mucho éxito. Calidad tiene que ver con resolver problemas concretos presentes en nuestras realidades concretas y que nos permitan avanzar sobre nuevos problemas para resolverlos también. En general en la educación nos han enseñado a repetir aquello que Marx también criticó en la filosofía, ¿no? Que la educación sirva para contemplar el mundo, para conocerlo, pero nunca para transformarlo. Y yo creo que calidad es justamente esto también, educarnos para transformar al mundo, además de conocerlo, además de contemplarlo y estudiarlo y escudriñarlo, además de todo eso, transformarlo. Ahora, ¿transformarlo hacia dónde? Y esto también tendría que ser, a mi entender, otro gran problema de la calidad, hacia seres humanos que no acepten de ninguna manera dividirse en clases sociales, ¿no? A mí me parece que esa sería una de las grandes premisas de la calidad educativa, donde para la química, para la matemática, para cualquier disciplina, el proyecto central sea que los seres humanos jamás acepten vivir en sociedades divididas, separadas y mucho menos sometidas, ¿no? A mi entender, esas son condiciones, digamos, de máxima, condiciones filosóficas específicas para esto. Después, el rigor del conocimiento amplio y plural, ¿no? Para mi entender, un profesor en cualquiera de los niveles de que estemos hablando está obligado a tener pensamiento amplio, plural, abierto, está obligado a conocer cuanta cosa se le presente, pero a conocer críticamente. Y ahí pongo yo el énfasis de la calidad. Me parece si hubiera que descansar todos estos conceptos sobre un eje concreto, diría justamente ahí sobre el pensamiento crítico, ¿no? No hay manera de hacer educación de calidad si no se tiene un pensamiento crítico muy dinámico que por supuesto incluya la autocrítica, ¿no? Fernando, para ir cerrando este primer contacto internacional, nos gustaría que le dirigieras un mensaje a los maestros, a las maestras, a los profesores y las profesoras venezolanas y venezolanos que en sus aulas, en sus centros educativos, con las comunidades, con sus estudiantes, están discutiendo el tema de la calidad educativa como una oportunidad para seguir avanzando en la transformación de los sistemas educativos. Bueno, el mensaje que yo puedo enviar, Luis, es un mensaje a mis pares, ¿no? A mis colegas, profesores. Yo soy uno también, uno entre tantísimos que en este continente todavía abrazamos y acariciamos la certeza de que un campo de lucha muy importante es el campo de la educación, que ese tejido de relaciones humanas que se teje permanentemente entre profesores y estudiantes es un campo promisorio para que este mundo mejore. Yo soy de los que de verdad creo que el trabajo de la docencia es un trabajo de mérito absolutamente humanístico y que debemos evitar a toda costa que la educación no sea secuestrada para convertirla en mercancía. Si yo pudiera hacer llegar un saludo y un abrazo fraternal a todos estos colegas y compañeros profesores, diría que hay que reafirmarse en los principales importantes valores de la enseñanza y la educación, que es el crecimiento de todos, que es el aprendizaje permanente de todos y que no se educa si no se educa en clave de lucha. Yo creo que lo que tenemos como paradigma hoy importante todos que desarrollar es la comprensión de que educarnos es una lucha, de que aprender es una lucha, de que estamos librando una batalla crucial contra la ignorancia, contra el sometimiento de la conciencia, de que estamos haciendo todo lo posible por formarnos para conformar una gran fuerza, ojalá cada vez más y mejor organizada, una gran fuerza mundial, continental, latinoamericana, de la patria grande, una gran fuerza que tenga, entre otras importantes cualidades, el desarrollo de la conciencia y la defensa del derecho legítimo, absoluto, histórico y además revolucionario de ser cada día más cultos para ser más libres. Conversamos hoy con Fernando Buenabad Domínguez,
rector fundador de la Universidad de la Filosofía, sobre el tema de la calidad en el marco de la consulta nacional e internacional que estamos realizando. Gracias, Fernando, por tus opiniones, por tus comentarios en esta entrevista. No, Luis, te agradezco a ti y te mando un abrazo siempre. Sé que el trabajo de ustedes del Centro Miranda es un trabajo crucial todos los días. Sé que lo que se está haciendo en Venezuela en materia de educación ha merecido muchos esfuerzos, hay muchos tropiezos, hay muchas cosas todavía por avanzar, pero cuenten siempre con que mi abrazo solidario y mi amor. Yo soy el enamorado de Venezuela, tú lo sabes bien, así que toda vez que sea posible cuenten conmigo.